primaria. Saludos cordiales, bienvenido y bienvenida a este espacio educativo del Ministerio de Educación Aprendo en Casa. Soy Edwin Estuardo Contreras López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de multiplicación y división con decimales. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas del pensamiento lógico matemático. Siempre es muy importante recordarte el lavado de manos constantemente con suficiente agua y jabón hasta que saque espuma, luego entre dedos, los nuditos de nuestros dedos, no olvidando el pulgar, y luego restregar el pulgar y el resto de nuestra mano. Siempre es muy importante el uso de nuestra mascarilla. Recuerda que no debes de cargarla en esta forma porque descubres tu nariz, ni tampoco es recomendable que te la coloques acá, porque esta parte está expuesta al ambiente. Entonces siempre debemos de colocarnos nuestra mascarilla, cubriendo nuestra nariz hasta la barbilla de la forma correcta. Entonces vamos a iniciar nuestro tema haciendo un repaso, porque en la clase anterior vieron lo que es la multiplicación con el sistema decimal. Vamos a analizar la situación problema. Guillermo tiene 3.5 metros de varilla de hierro. Si un metro de varilla pesa 7.3 libras, ¿cuál será el peso de toda la varilla? El gráfico siguiente nos va a ayudar a resolver el problema, porque esta es una recta numérica que nos da ya los datos de forma ordenada. Entonces están los 3.5 metros de varilla, que está aquí abajo de color rojo. Tenemos 1 metro, 2, 3, 3.5. Nos extendemos hasta los 4 metros para tener una idea ya completa de lo que es la varilla. Y nos dan otro dato, que 1 metro pesa 7.3 libras. Entonces 1 metro ya sabemos el peso, pero desconocemos el total de la varilla, que son 3.5, que está la incógnita acá, que es lo que tenemos que descubrir. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Siempre haciendo un planteamiento al problema. ¿Cómo se aplicaría a los niños para que comprendan este cálculo? Ustedes como niños, ¿cómo lo comprenderían mejor? Entonces sería 3.5 por 7.3. Entonces, lo que hacemos es que obviamos los puntos decimales. 3.5 y el 7.3. Entonces, el 3.5, como nos están dando décimos, se tiene que multiplicar por 10 para convertir a entero. Entonces, 3.5 por 10 es igual a 35. Y 7.3 por 10 es igual a 73. Vamos a ver acá cómo se resuelve ya esta operación de forma vertical. Acá la tenemos ya sin utilizar el punto decimal, porque lo que hicimos fue convertir ambas cantidades a enteros, a números enteros. ¿Cómo hicimos para convertirlos a números enteros? Multiplicando por 10, porque nos están dando décimos. Pero si en caso nos dieran centésimos, ya tendríamos que multiplicar por 100. Si nos diesen milésimos, ya tenemos que multiplicar por 1000 para poder convertir esa cantidad a números enteros. Entonces ya tenemos acá nuestros números enteros. Entonces multiplicamos. 5 por 3, 15, llevamos 1. 5 por 7, 35, y una que llevamos 36. 365. Ahora multiplicamos con el 3. 3 por 3, 9. 3 por 7, 21. Sumamos. Bajamos el 5. 6 más 9, 15. Llevamos 1. 3, 4, y una que llevamos 5. Y no hay nada que llevar más acá. El 2. Está ya en números enteros. El 7.3 nos está explicando acá que se multiplicó por 10 para obtener 73, lo que estábamos viendo acá en nuestro planteamiento. Y el 3.5 se multiplicó por 10 para obtener 35. Entonces 10 por 10 tenemos 100. Quiere decir que el resultado lo tenemos que dividir dentro de 100. ¿Qué significa esto? Que el punto está acá. Pero como es dividido dentro de 100, tenemos que correr hacia adentro 1 y 2 posiciones. Nos va a quedar el punto
acá 25.55. ¿Qué? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será el peso de toda la varilla? Entonces la respuesta es el resultado que obtuvimos, que es 25.55 libras. Entonces, no se te olvide siempre, o hay otra forma también, que es bajar el punto decimal en la posición que está en la misma columna. Pero la otra forma es lo que aprendimos, 10 por 10, 100. Entonces el resultado se tiene que dividir dentro de 100. Entonces el punto está aquí imaginariamente. Y como está imaginariamente y estamos dividiendo dentro de 100, tenemos que correr 2 posiciones. Algo muy importante que recordar. Acá lo tenemos escrito, pero son los pasos que pusimos en práctica. Para el cálculo de números decimales por decimal, se siguen estos pasos. Número 1, multiplicar tal como se hace con los enteros sin tomar en cuenta los puntos decimales. ¿En dónde pusimos en práctica el paso 1? Fue acá. Acá pusimos en práctica el paso 1, que fue multiplicar como que, obviando el punto, multiplicar como que fuesen números enteros. Paso número 2, contar y sumar el número de posiciones de la derecha del punto decimal de ambos factores. También podemos contar. Ese es otro paso que podemos hacer. ¿Cuántos números me dan acá después del punto decimal? 1. ¿Cuántos me dan después del punto decimal? 1. Entonces 1 más 1, 2. Quiere decir de que el punto acá se va a correr 2 posiciones. Esta es otra forma también de cómo poder colocar el punto decimal. Luego, paso 3, en el producto contar desde la derecha el mismo número de la suma de posiciones del paso 2 y colocar el punto decimal. Entonces de la derecha es donde termina la operación hacia el inicio. Entonces son los 2 números que están acá, 1 y 1 acá, son 2. Entonces el punto está acá imaginariamente, corremos 2 posiciones. Esa es otra forma también de poder colocar el punto decimal. Vamos a recordar esto también, que es muy importante que lo tengas en mente. Cuando se multiplica un número decimal por 10, por 100, 1000 y así sucesivamente, el punto decimal se mueve 1 si es 10, 2 si estamos hablando de 100 y 3 si estamos hablando de 1000. Lugares a la derecha. Cuando se divide un número decimal entre 10, 100 y 1000, el punto decimal se mueve 1, 2 o 3 lugares a la izquierda, es lo contrario. Lugares a la izquierda. La comprensión de esta característica permite a ustedes como alumnos visualizar el cambio del valor de un número dependiendo del lugar donde se ubica el punto. Asimismo, es una aplicación de la característica del sistema decimal aprendida anteriormente. Aprender el cambio de lugar del punto decimal tiene como propósito prepararlos a ustedes para la comprensión de la multiplicación y división de números decimales. Entonces lo que hemos visto acá es una multiplicación con números decimales. Entonces recuerda que podemos hacerlo, multiplicamos una vez acá para pasar a entero. ¿Por qué una vez? Porque nos están dando décimos. Entonces va a ser por 10. Aquí también solo una vez porque nos están dando décimos. Pero si nos hubieran dado centésimos, hubiesen multiplicado por 100. Pero también nos daban décimos. Entonces 10 por 10, 100. Entonces el resultado se divide dentro de 100, tenemos que cambiar 2 posiciones. Y la otra es contar, que nos dan uno acá y otro acá, son 2 números después de los puntos decimales, son las 2 posiciones que se va a correr el punto. Y la otra también es bajar el punto en la columna en orden, en la misma posición. Entonces hay 3 formas que hemos aprendido de cómo colocar el punto decimal en nuestro resultado. No se te olvide que acá hay que regresar al punto decimal porque la operación inicial en el problema hay puntos decimales. Por lo tanto, el resultado tenemos que regresarlo a punto decimal y responder a nuestra pregunta, que son 25.55 libras. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la división de decimales y vamos a leer el siguiente problema. Eugenia quiere echar 2.7 litros de leche en recipientes. En cada recipiente cabe 0.4 litros.
Si has trabajado las medidas de capacidad, significa que el litro acá se está dividiendo en 10 partes porque tenemos decilitros. 0.4 significa 0.4 de litro, pero también se puede interpretar que son decilitros. La pregunta es, ¿cuántos recipientes puede llenar? ¿Cuántos litros sobran? ¿Qué errores cometen frecuentemente los niños en este tipo de problemas? ¿Qué errores cometen ustedes regularmente al ver esto? Vamos a aprender qué errores y poderlo corregir para cuando tengan que hacer estas operaciones lo puedan hacer muy bien. ¿Cuál es la interpretación del 3 como residuo? Que nos va a dar un residuo 3, entonces vamos a ver cómo ordenar. Vamos a leer nuevamente. Eugenia quiere echar 2.73 litros de leche en recipientes. En cada recipiente caben 0.4 litros. Entonces vamos a pasar a resolver de forma vertical este problema. ¿Y cómo vamos a colocar los datos? Tenemos acá el total que queremos repartir. El total que queremos repartir siempre va a ser nuestro dividendo, que es 2.7 litros. Y en cuanto lo queremos dividir, va a ser nuestro divisor, que es 0.4. Al igual que en la multiplicación, vamos a seguir las mismas reglas. Necesitamos pasar a números enteros. ¿Cuánto me están dando después del punto decimal? Me están dando décimos. También en el dividendo me están dando décimos. Por lo tanto, multiplicamos por 10 para convertir a números enteros. Pero acá no es necesario volver a copiar el número en otro lugar. Únicamente obviamos con una diagonal el punto. Y al hacer eso con el punto decimal, estamos diciendo que quedaron solo 4 y ahora ya no es 2.7, sino que ahora es 27. Entonces, repito, nos están dando números decimales. El dividendo siempre va a ser la cantidad total. ¿Qué es lo que se quiere repartir? Se quieren echar los 2.7 litros de leche en recipientes. Entonces, el total que yo necesito repartir, ese total va a ser el dividendo. Dentro de cuánto lo quiero dividir, va a ser nuestro divisor. Entonces, como si me están dando décimos, y aquí también décimos, yo debo multiplicar por 10, automáticamente, al multiplicar por 10, anulamos el punto, y recordemos que imaginariamente el punto estaba en esa posición, que no se nos vaya a olvidar eso, solo para convertir a enteros. Entonces ahora tenemos 4 y tenemos 27. Entonces ahora podemos decir, ¿cuántos 4 caben dentro de 27? A ver, ¿cuántos? 6. Lo voy a colocar acá, no sobre el 2 porque estoy tomando la cantidad completa, no estoy diciendo cuántos 4 caben dentro de 2, es cuántos 4 caben dentro de 27. Entonces lo correcto es colocar el número 6 en esa posición. Entonces ya hicimos 6 por 4, 24. Y efectuamos nuestra resta. Entonces a 7 le quitamos 4, nos quedan 3. Y a 2 le quitamos 2, nos queda 0. Pero ¿cuál es el error que cometemos comúnmente? Porque acá no tiene mucha lógica que lo que queríamos repartir eran 4, se llenan 6 recipientes y que nos sobren 3. Este 3 se está interpretando como un número entero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? Recordemos acá una pregunta. ¿Cuál es la interpretación del 3 como residuo? Recuerda que inicialmente aquí había un punto decimal. Entonces, ese punto decimal lo tenemos que bajar. Y lo colocamos en la misma posición. Entonces, ya no es lo mismo decir, sobran 3, que sobra 0.3 litros. 0.3 litros significa que el litro se dividió en 10 partes iguales y estamos tomando 3 partes de esas 10 porque son decilitros. Porque no podemos decir de que se llenaron 6 recipientes y sobraron 3.
este 3 se interpreta de esta manera. Vamos a leer la conclusión. La conclusión la tenemos aquí a la par. Respuestas esperadas, lo que ustedes fueron respondiendo en casa. Regularmente los niños no alinean el punto decimal del residuo con el dividendo original. El dividendo original era 2.7. Entonces yo les dije, recuerdan que les mencioné que estábamos obviando el punto, pero en nuestra mente siempre tiene que estar presente que allí originalmente había un punto decimal. Entonces no se acostumbra a bajar el punto decimal en estos resultados. El residuo 3 se refiere a 3 décimos de un litro, que también podemos decir decilitros. Recuerda cómo se puede comprobar el resultado de la división. Dividendo igual, divisor por cociente más residuo. Si aplicamos esto en la división sería 2.7 igual 0.4, ¿sí? Más por 6, luego más 3. Para interpretar el residuo de la división de decimal es importante tomar en cuenta la división original, el punto que estaba aquí originalmente en el dividendo. Entonces sobran 0.3. Sobran 0.3. No sobran 3. No pueden sobrar 3 litros. Si lo que se estaba repartiendo era únicamente 2.7 litros, entonces no tiene lógica. Tienes que usar mucho lo que es el pensamiento lógico matemático, porque no tendría ninguna lógica que lo que se querría repartir son 2.7 litros y que nos sobren 3 litros. No nos puede sobrar más de lo que estábamos repartiendo. Entonces aquí es donde pretendemos desarrollar el pensamiento lógico matemático. El resultado o cociente de la división indica que hay 6 unidades completas. Acá tenemos las 6 unidades completas, pero hay un residuo. Y ese residuo es 0.3 litros. Entonces, en la forma como estamos trabajando, se utilizan números enteros para realizar los cálculos ya conocidos, porque obviamos los puntos, quedó 4 y acá 27. Entonces convertimos a números enteros. Y luego, pues, que no se nos olvide regresar al punto decimal. Entonces, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Cuántos recipientes se pueden llenar? Se pueden llenar 6 recipientes, ¿sí? Que este es el cociente. El cociente es nuestra respuesta. Lo que está acá arriba en la división siempre va a ser la respuesta. ¿Cuántos recipientes se pueden llenar? 6. ¿Cuántos litros sobran? Porque hay un residuo. Esta es una división con residuo. ¿Qué es? Podemos escribir cuántos litros sobran. Nos sobran 3 litros. Sobra 0.3 décimos litros, porque no hay un litro completo acá. Está el punto decimal, quiere decir que no hay una unidad. Y la unidad está dividida en 10 partes iguales y están sobrando 3 partes de esas 10. Por eso es décimos litros. Entonces, para reforzar en casa es necesario que realicemos siempre unos ejercicios. Voy a colocar acá, encima de esto voy a colocar para que en cámara puedan enfocar cuál es la tarea, para que puedas realizar en casa y juntamente con la persona adulta que te acompañe puedan resolver y ver los resultados correctos. La número 1, 4.5 dividido 0.6, 4.5 dividido 0.6. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Convertir en números enteros, tal como vimos en el ejemplo. En este caso sería multiplicado por ¿cuánto? Porque ¿qué número nos dan después del punto decimal? Nos dan décimos. Por lo tanto, multiplicamos por 10 y acá también por 10 y tienes que ordenarlos en forma vertical. 12.8 dividido 4.2, 4 dividido 0.68 y 0.4 dividido 0.3. En todas estas divisiones, porque dice realiza las divisiones e interpreta el residuo. Quiere decir de que en todas va a haber un residuo. Eso significa que no se te olvide bajar
el punto original, así como vimos en nuestro ejemplo. Es muy importante recordar esto. No se está anulando totalmente, solo se obvia para poder pasar a números enteros, pero recuerda siempre al final de resolver los ejercicios, alinear el punto decimal, bajarlo para interpretar el residuo correcto. Y acá siempre el cociente, que va a ser nuestra respuesta en toda división. ¿Cómo puedes hacer la prueba? Aquí, para comprobar si está cierto, ¿qué dice? Divisor por cociente. Entonces, divisor por cociente. Este sería 0.4, por 6 más el 0.3. Nos tenía que dar como resultado el 2.7. Entonces, te voy a hacer una flechita acá para que sepas qué números tienes que multiplicar a la hora de hacer la prueba, y a ese resultado nos va a dar finalmente esto. Multiplicamos y acá se suma finalmente este resultado. Tenemos que multiplicar lo que es el cociente por el divisor, sumar lo que sobró para que nos dé como resultado lo que está acá, que es el dividendo, que fue el total que repartimos. Entonces, te invito a que sí puedas realizar estas tareas para poder poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, el pasar ambos números decimales, tanto el divisor como el dividendo, a números enteros, y luego el poder alinear el punto en el resultado final y poder hacer la interpretación del residuo. Entonces, siempre algo muy importante, lava tus manos constantemente y quédate en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad.